¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de razonamiento verbal. Ya saben que esta clase está dirigida pues para ustedes, chicos de cuarto año de secundaria del Colegio G. Unión Cañete, y el día de hoy, 22 de julio del año 2020, vamos a continuar, ¿no es cierto?, con los procesos de la comprensión de lectura. El día de hoy vamos a trabajar lo que se denomina teoría del texto número 1, pero para hablar de teoría del texto número 1 hay que recordar algunos conceptos previos, ¿no es cierto? Primero hay que recordar, ¿no es cierto?, lo que es la comprensión de lectura. Para de alguna manera establecer lo que es la comprensión de lectura, ¿no es cierto?, es importante recordar dos elementos, ¿no es cierto? Primero, el proceso cognitivo, ¿no es cierto?, que vendría a tener pues este proceso de la comprensión, ¿no es cierto? ¿Por qué cognitivo? Porque es importante recordar que cuando uno cuando uno se involucra en un texto, lo importante es entender el mensaje global que puede manifestar el propio texto. Y además, ¿por qué cognitivo? Porque es un proceso mental unidireccional, ¿no es cierto? Yo no le estoy preguntando al autor por qué escribió eso, ¿no?, sino que asimilo de manera indirecta el propio texto, sin consultar al otro actante por qué ha escrito eso. Y punto número 2, la concentración es importante. Ahora, ¿por qué la concentración es importante, profesor? Porque la concentración lo que me va a permitir, ¿no es cierto?, es de alguna manera determinar el análisis y la síntesis del texto escrito. ¿Análisis por qué? Porque sabemos que todo texto tiene una estructura y por ende maneja una jerarquía. Todas las ideas vertidas en un texto son importantes, ¿no es cierto? Por eso hay ideas principales e ideas secundarias, por eso hay un tema, por eso hay un título y por eso hay una estructura que de alguna manera se determina. Pero también la concentración me permite de alguna manera enfocarme en esta relación de autor con respecto al lector. Y la semana pasada, cuando habíamos comprensión de lectura, yo les decía, a veces, o casi siempre, cuando uno de alguna manera se enfoca o se enfrasca en un texto, no solamente es importante entender que un texto maneja un mensaje global, sino es importante entender que un texto, de alguna manera, lo que hace, ¿no es cierto?, es darnos una información, dotarnos de una información que nosotros como lectores debemos asimilarla como cierta, ¿correcto? O sea que dentro de la comprensión de lectura no puede involucrarse nuestra participación o no puede involucrarse nuestras opiniones, ¿correcto? Sino que hay que entender el texto tal y como es, ¿cierto? Precisamente eso. Además, les había manifestado lo siguiente, ¿no? Uno, cuando empieza a leer un texto, no puede de alguna manera escaparse de la atmósfera textual, ¿no es cierto? Eso quiere decir que hay que interpretar el texto y contestar las preguntas de acuerdo al texto. No hay un mejor soporte para el texto que no hay un mejor soporte para una respuesta de comprensión de lectura que no sea el propio texto, ¿cierto? Eso la semana pasada nosotros vimos. Y como la semana pasada nos enfocamos en la comprensión y nos enfocamos, ¿no es cierto?, desde el lado del lector, ahora esta semana vamos a hablar desde el lado del autor. ¿Por qué alguien escribe? ¿Por qué creamos textos? ¿Por qué se origina una crítica manifiesta? ¿Por qué además, por ejemplo, el autor busca una intención para proponer ciertos textos? Y a partir de eso hay que recordar, ¿no es cierto?, primero qué es un texto y punto número 2, qué es el tema. Ya saben que la palabra texto proviene del término textus, ¿no es cierto?, que significa tejido, ¿no? Algunos entienden el texto como ese tejido de ideas, ¿no es cierto? Un texto, por si acaso, chicos, es un conjunto de ideas relacionadas que muestran un mensaje global, ¿correcto? Un mensaje global, un mensaje completo, un mensaje con coherencia, ¿correcto? Ahora, cada texto se encuentra conformado por diversas ideas que le otorgan sentido particular, ¿correcto? Conformado por diversas ideas que le otorgan sentido particular, las mismas que pueden variar en número de acuerdo con la extensión de la oración. ¿Saben cómo se le llama eso? Se le llama, de alguna manera, oración. La unidad mínima de un texto es la oración, porque la oración por lo general manifiesta ciertas frases que van a construir el propio texto. Recuerda que el conjunto de oraciones forma párrafos y el conjunto de párrafos me puede formar un texto como tal,
¿no es cierto? Eso también es importante recordar. Ahora, si bien es cierto, el texto se expresa a través de un conjunto de ideas, hay que recordar que esta propuesta o ese conjunto de ideas no siempre remarca una importancia, ¿no es cierto? Y además ese conjunto de ideas se establece a partir de una intención. Por eso es importante recordar no solamente la jerarquía textual, sino es importante recordar los elementos que conforman el texto. Por eso hay que recordar qué cosa es el tema, porque cada texto aborda un conjunto de ideas, o sea, se enfoca en un tema, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el tema? Por lo general recordemos que el tema se representa a través de una frase nominal, ¿correcto? Hay que recordar eso. Que por lo general el tema de alguna manera se trabaja a partir de una frase nominal. O sea, ¿qué quiere decir? Que es una frase que no tiene verbo, solamente tiene sustantivo, adjetivo y artículo, ¿no es cierto? En este caso es el tema, ¿no? ¿Qué es el tema? Por lo general es el asunto tratado en el texto, o es la palabra que más se repite en el texto. Muestra un significado general y se identifica con la pregunta de qué trata el texto. Si entendemos que un texto es un conjunto de ideas, y si entendemos además que ese texto aborda un asunto que denominamos tema, también es importante recordar que todo texto es creado y es construido, ¿no es cierto?, por un autor. Y ese autor lo que va a manifestar de alguna manera es una intencionalidad. Por eso es que a través de la intención del autor podemos encontrar tipos de textos, ¿no es cierto? Y a partir de esos tipos de textos podemos registrar la intención que tiene el autor para haberlos creado o para proponerlos, ¿correcto? En este caso es importante recordar lo siguiente, ¿no? Que según la intención del autor, los textos pueden clasificarse en texto narrativo, texto descriptivo, texto dialogado, texto expositivo y texto argumentativo. Solamente una aclaración. Al texto expositivo también se le llama texto informativo, ¿correcto? Primero recordar lo siguiente, que el texto narrativo representa una intención comunicativa. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto narrativo? Relata hechos reales o ficticios, ¿correcto? Para identificar un texto narrativo debo hacerme la pregunta, ¿qué pasa? ¿Y cuál es el modelo que se establece para el establecimiento de los textos narrativos? Novelas, cuentos, noticias también o crónicas, ¿no es cierto? Y el tipo de lenguaje que de alguna manera se utiliza son verbos de acción, ¿no es cierto? Ahora, dentro de un texto descriptivo precisamente se hace eso, ¿no? Se cuenta cómo son los objetos o de alguna manera se detalla con precisión los objetivos de cada objeto. No solamente los objetos de personas, de lugares, y se hace la pregunta ¿cómo es?, ¿no? ¿Dónde encontramos un texto descriptivo? En las guías de viajes, en las novelas, en los cuentos, en las cartas, en los diarios personales, etcétera, etcétera. Y por eso digo que abundan los adjetivos, ¿no? Porque de alguna manera se particulariza o se coloca esas características de los objetos, las personas, los animales, ¿no? Ahora, el texto dialogado, chicos, es importante porque el texto dialogado reproduce literalmente las palabras de los personajes, ¿no es cierto? Eso es lo que va a hacer, va a reproducir literalmente las palabras de los personajes. Ahora, se asimila con la pregunta ¿qué dicen?, ¿no es cierto? Y por aquí, por ejemplo, como modelo podemos encontrar a las piezas teatrales, a los diálogos en cuentos o novelas, en entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y de alguna manera el tipo de lenguaje que se utiliza son acotaciones, guiones, comillas, etcétera, ¿no es cierto? También encontramos al texto expositivo que se le llama también informativo y es un texto que tiene como intención comunicativa explicar de forma objetiva los hechos que ocurren y responde a la pregunta ¿por qué es así? Los modelos de tipo de texto son los libros de texto, los artículos de divulgación, también las enciclopedias, etcétera, etcétera. Y se utiliza utiliza un tipo de lenguaje claro y directo, pues, ¿no? Definitivamente. Y el texto argumentativo, ¿no es cierto?, tiene como intención comunicativa defender ideas y expresa opiniones, ¿no? Acá ya el propio autor, ¿no es cierto?, su intención es expresar su opinión, ¿no? Responde a la pregunta o a las preguntas ¿qué piensa o qué te parece? Y utiliza como modelos pues los artículos de opinión, las críticas de prensa, etcétera, etcétera.
y utiliza pues el tipo de lenguaje que es un verbo de expresión de opinión, ¿no? Eso es muy importante recordarles a ustedes dentro de esta perspectiva de la teoría del texto, ¿no? Además, hay que recordarles que no solamente el texto remarca un conjunto de ideas y no solamente establece temas, también remarca una intención y también remarca una jerarquía. Y por eso es que de alguna manera vamos a continuación a ver en qué consiste la jerarquía o recordar un poco de lo que habla la jerarquía textual. ¿Correcto, chicos?